La rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha. Esta es la cámara. Coño, sí, esta es la cámara, está bien. Bienvenido a La Rosca Derecha. Esta es otra entrega más. Hoy somos 3. Y de bueno, 3 bueno, ¿eh? Empezamos sí, 3. Empezamos 3. Y lo que pasa es que Ricky es un alma libre. Cogió miedo. No, Ricky es un alma libre, un ser indoblegable. Yo quisiera ser como Ricky, la vida yo quisiera tener la de Ricky. No, lo que pasa es que Ricky es rico, entonces los ricos viven así, y yo fuera rico vivir igual rico. También. Rico es ahora, riquísimo. La roca derecha aprieta, la roca izquierda suelta. Sí. El asunto es que el mundo anda un poco convulso con lo que ha pasado en Colombia, las cosas que han estado pasando en Estados Unidos. Esta semana se van a reunir Putin y Trump. En Alaska. La antigua Siberia. Yo creo que nosotros, tú sabes que a mí hay algo que me decepciona mucho de nuestra generación. Yo no soy tan joven, pero creo que soy de la generación, aunque no soy nativo digital, como lo llaman algunos. Tú no eres millennial, tú eres... No, yo soy X. Yo nací en el 80. Yo soy de la generación X. Tú eres X. No, tú eres... Sí, yo soy generación X. Yo soy millennial. Y sí, tú eres de los que nacieron más para adelante. Mira, y entonces la cuestión es que yo, viendo lo informada y lo fácil que se hace informarse en esta época, ahora tenemos más proclividad a la adivinación, esa ciencia de la adivinación, con poca evidencia, adivinar, no, porque... Walter Mercado y toda la vaina. Al estilo Walter Mercado, porque uno ha visto muchas cosas suceder y uno ve siempre a los que uno llama expertos en análisis hablar desde su profunda convicción y no desde desde la evidencia. Porque para mucha gente, ya para esta época el mundo iba a estar en 4 blogs. Si Trump llegaba al poder. Me recordaste una frase. Y lo que ha pasado ha sido todo lo contrario. O sea, ciertamente han habido muchas situaciones que la gente no ha entendido. Sí. Y yo creo que mucha gente, en vez de guardar silencio y esperar, creo que su propia soberbia intelectual les ha hecho pensar que porque conocen mucho y han leído bastante. Repite ese término que tú dices. Soberbia intelectual. Diablo, primero dio proclividad. Soberbia, diablo, me encanta soberbia intelectual. Soberbia intelectual, hay que son gente hay mucha gente, de esos que escriben artículos de 2000 palabras, sí, para leerse entre ellos, se leen entre ellos se leen entre gente. Tú sabes que yo dejé de leer artículos de opinión, sobre todo en la prensa local, porque si tú quieres... Las palabras más rebuscadas. Si tú quieres estar un poco más... Me encantó. Tener un poco más de preclaridad para tú poder entender lo que está pasando, es simplemente observar lo que está pasando y no dejarte empujar en direcciones sesgadas por gente que a veces analiza desde la pasión, analiza desde el sesgo ideológico, analiza desde diferentes aceras y al final las cosas pasan muy distintas, las cosas pasan como posiblemente nadie iba a esperar. Las señales estuvieron ahí, pero se impone la soberbia del que observa, que quiere adivinar y decir que las cosas van a ser como él dijo. En base, como tú dijiste, a su convicción personal. Y me acaba de recordar una frase antes de eso, y con el término de soberbia intelectual, Dios mío, a mí me acordaste del profesor Ramón Freixa, uno de los guiding políticos más importantes del mundo, el tipo más bajo perfil. Yo vengo, que Mauricio, que Carlos Trujillo, que Reyes Noriega. Busquen quién es Ramón Freixa. Y tuve el honor de ser alumno de él y primaria, alumni TI, o sea, de honor, de los 3 primeros. Y decía Ramón Freixa, mientras más intelectual quieres parecer, mientras más rebuscas, más redundas. Tuve que... El cielo es azul. Estaba atisbando las nubosas de clarividencia cuando el celeste me llega. Al revés, lo que tú no puedes explicar en 400 palabras, me lo dijo, oye, no se me olvide esa vaina.
un artículo, y eso fue 2010, en la maestría de ciencia política, 400 palabras. Lo que tú no puedes decir en 400 palabras, no la vas a decir en 2000. La vas a decir en 2000. Y yo creo que Eso es así. ¿Tú me entiendes? Sí. una plataforma, Twitter, nos enseñó a nosotros también a desarrollar mucho la capacidad de síntesis. Porque tú tener 140 caracteres para tú poder expresar una idea completa fue un reto al principio de la red social, por allá por el año 2006, 2007, 2008, 2009. Ese fue el boom de Twitter. A diferencia de otras redes, que era que te limitaba. Y ahí se hizo la distinción de que Twitter era para intelectuales. Pero ahí, y escúchame, perdón, y me importa que se encojonen la gente que interrumpe. La frase que te iba a recordar cuando tú hablaste del tema de soberbia intelectual y te dije Ramón Freixa, también de Marco Aurelio, que las sociedades se autolimitan y que las convicciones te prejuzgan. Oye, un senador hablando, hace hambre, el pueblo tiene hambre. El tipo de uva, comiendo pan y jabalí y cerdo. El pueblo, y te prejuzgas a ti mismo. La comodidad te prejuzga. Y como tú dices, coño, yo voy a adivinar esto. Y cuando no sale a mi manera, no es culpa mía. Fue que ocurrió otro factor que yo no es culpa mía, nunca es culpa mía. Pasa mucho que vemos aquí una clase acomodada que a veces sale a protestar y se pone en la espalda la responsabilidad de defender el pueblo y nunca ha ido a un lugar donde el pueblo está. Ay, José María Cabral. Ay, hombre, perdón. O sea, yo lo digo porque yo que vengo del seno mismo de los barrios más populosos de aquí de la capital, he vivido en varios de ellos y sigo viviendo en un barrio. No me siento ser portavoz de ningún sector. Y lo eres del país. De nadie. Yo hablo por Lo Alberto eres del Vargas, país. que es la única vocería que yo porto, es la mía. Cuando hablo desde mis convicciones, prejuicios, criterios, etcétera. Y millones de personas te escuchan y te siguen. Sí, porque encuentran tal vez algún sentido en lo que digo, pero yo no me echo arriba la vaina de que yo estoy hablando en nombre del pueblo, yo hablo en nombre mío. Sí, pero Cuando tú me oyes a mí que yo protesto porque en pasaporte es un caos, yo no estoy protestando porque a mí me interesa que 1000 personas vayan a coger menos lucha. El problema es que a mí se me está acabando el tiempo para renovar y yo no quiero que cuando yo vaya coge esa maldita lucha. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que la gente... Esa es mi preocupación. La gente ama esa honestidad. Es que no. La gente ama... Yo prefiero un tipo que me diga eso. Es por mí. Ahora, tu problema lo reflejas y ayudas a todo el mundo sin darte cuenta. Si yo no cojo lucha, otros tampoco la cogerán. Pero la primera razón por la que yo protesto es yo no coge lucha. Porque dime tú a mí, yo estimo mucho y respeto el trabajo que ha hecho el alcalde Dio Astacio en Santo Domingo Este. Creo en el Holiday Inn ayer. Creo que el alcalde Dio Astacio, yo que hago mucha vida en Santo Domingo Este, de toda mi vida, porque vivo en Sabana Perdida y la gente de Sabana Perdida se siente más de Los Minas que de Villamella. Yo me da igual. Pero la gente de Sabana Perdida sale... No, Sabana Perdida. Es Santo Domingo Este. Sabana Perdida es Sabana Perdida. Sabana Perdida está en Santo Domingo Norte porque le tocó. Pero si lo hubiesen puesto, hacen un referéndum de qué municipio te quiere formar parte, dicen Santo Domingo Este. La gente de Sabana Perdida, no le digas a la gente de Sabana Perdida Villamellero para que no te mate con la gente de Sabana Perdida. Pero ese no es el punto, esto lo digo en tono de chiste. El asunto es que el alcalde Dio Astacio le ha devuelto otra vez el esplendor, entiendo yo, porque hago vida. Bueno, ¡wow! Cuando digo el esplendor, fue el trabajo hecho durante 10 años como alcalde, casi 10 años que tuvo Juan de los Santos, que transformó la ciudad de Santo Domingo Este, hizo un trabajo, bueno. ¿Y el él fue y Manuel Jiménez? Coño, qué cañero el diablo, man. Alfredo Martínez. El cañero continuó un trabajo que se inició en la gestión de Juan de los Santos. Hay que decirlo, ¿verdad? Él desfiguró algunas y realmente luego cuando llega Manuel Jiménez llegó como con la mentalidad de que él era un redentor. En el Distrito Nacional, el que está en el distrito. No, un redentor y honestamente yo creo que no he visto un político que pase del amor al odio más rápido. La gente que votó por él. Entonces, Dio Astacio, yo lo único que yo le cuestiono a Dio es
¿por qué tanto maldito policía acotado del diablo por donde quiera? Porque aquí la gente anda como un loco, los motoristas andan como Que locos. se maten. No diga En eso. la Venezuela hay 12 policías Alberto, acotados. los motoristas ahí andan como que la Honda del diablo. El como- problema no es tú afectar al 100% de la población por un mal que tiene que tú enfocar la solución desde otro aspecto. Y gente cruzando. Bueno, donde sea necesario, las alternativas pudieron haber sido otras, pero tú meterle a la Venezuela en un pedazo de 500 metros, 10 policías acotados. 10 policías acotados, coño, y los... No, y son unos policías No, y del lo diablo que hizo embarazados. frente a la escuela Panamá, de verdad. Ah, no, una escuela sí va. No, Alberto, sí, no. No. En el mundo entero. Casals, No, Alberto. Casals. No me digas que en el mundo Tú vas de entero- más de 20 kilómetros por no una me, escuela, diga tú vas que en el, preso. no me digas que en el mundo entero, porque yo tengo bici y voy a Estados Unidos. Las escuelas que están en avenida en Estados Unidos no tienen policía acotada. ¿Pasa más de 20 kilómetros por hora en una escuela? Tiene ¿Pasa? velocidad. Sí, tiene velocidad limitada, pero no hay policía acotada. Y hay un guardia verificando. Y tengo un amigo que le llegó su multa, que pasó a 25 millas Que eso no es nada. a las 3 de la mañana frente a una Y escuela. no puede. Y no puede siempre a la misma velocidad. Juan- Todo eso está bien. Juancito fue el primer alcalde de Santo Domingo Este. El No. segundo. ¿Cuál fue el primero? El Domingo Basura le decían. Domingo Basura. Así era que le decían. Así era que le decían, Domingo Basura. Señores. Claro, porque en su gestión de 4 años, del 2002 al 2006, Santo Domingo Este Domingo- estaba hasta ahí de basura. Así era que Hasta le las decían. 6. Domingo Basura. Es verdad. Domingo Basura. Señores, no. Tú lo buscas y así, tú preguntas todavía ahora, ¿quién es que le decía Domingo Basura? Aquí bueno, el primer alcalde, ¿verdad? Diablo. Y ahora, señores, tú hablas del mundo convulso y tenemos el privilegio y la grata visita de un compañero que, de las pocas personas, y no digo a todo el mundo eso, y Alberto lo sabe, que uno puede conversar de temas a futuro y que entienden a uno, no te ven como un maldito loco. Ariel, hermano, Alelar aquí No, que... no, pero yo voy al Yo me voy a parar, no importa. Tú eres parte de Falla y Claro. parte de este esquema. Y hablando del mundo, en tema de geopolítica, que justamente fuera del aire conversaba, ahí decía que hace más de un año grabamos un programa donde lo que conversamos en ese programa Pasó ya. se está dando ahora. Sí. Y lo hablamos ahí. Eso es lo bueno de hacer opinión pública. Ujú. Tú te arriesgas a equivocarte o no, pero no culpamos como los economistas que dicen 6 meses lo que va a pasar y después dicen 6 meses por qué no pasó. Ariel, bienvenido aquí al programa. Ariel, Alberto habla de que el mundo está, y obviamente nos estamos refiriendo a la muerte ya confirmada, porque para mí, el que aguanta 2 tiros en la cabeza, tú me excusas. No, Ese eso hombre- lo sabíamos desde el Tú- principio tú y del yo iba a lo morir. hablamos. El desenlace iba a ser ese, Él- lo hablamos nosotros. Él estaba muerto, no vegetal, pero un milagro de Dios o de la providencia. Lo que le pasó a él, muy pocas personas. Yo no han conozco la durado estadística. Yo tenía la esperanza de que sobreviviera porque duró más de lo que yo esperaba. Yo también. Duró 2 meses en un estado crítico. Más de 16 cirugías intracraneales, o sea, de cerebro, señores, o sea, esa vaina, Sí. con los expertos más neurocirujanos más importantes del mundo, pero son 2 tiros a la cabeza, señores, no estamos hablando de paje coco, no fue que te caíste o te rompiste la cabeza, son 2 tiros a la cabeza, no una placa de metal que te van a dar. Y la muerte de este muchacho, digo muchacho, 39 años. porque me lleva un año, Wow, muchacho. es un muchacho no en el sentido peyorativo, sino es un joven. Bastante joven, con una vida como político muy dilatada, porque comenzó bastante joven también en la vida Igual pública. que el hijo Rodriguito Lara también, la muerte ha convulsionado a Colombia, pero Colombia es un factor. Cuando tú sumas, y hay un libro de Tom Clancy, La suma de todos los miedos. Que es una ¿Tú ves película. por qué llamo a este hombre? Antes de decirlo, él está pensando que The Sum of All Fears. The Sum of All- la suma de La todos los película miedos. la protagoniza Tom Hanks, si no me equivoco. Tom Hanks, no. Hay ¿Cómo una se llama el marido de Jennifer López? No, es un moreno. Sí, el moreno que hace de Ben Affleck. Ben Affleck, sí, el De marido eso- de Jennifer López. Pero el libro habla, y el mismo que hizo Red October, Tom Clancy, que era esa gente la Muy hacía. buena película. Fue también. peliculaza. Pero en The Sum of All Fears, él dice cómo se van dando, como ahorita yo hablamos, ciertas cosas que se suman, pan y producen un estallido, una vaina. Y ya usted analiza, matan a un candidato en Ecuador, Villavicencio, muerto. Ujú. Intentan matar A Donald a Donald Trump, al mandatario y el principal contendor
que a 3 días antes de su nominación oficial de la Convención Republicana, que le den un tiro que por milímetros el mundo Salvó la vida. se salvó de una guerra. No, no es la muerte de Trump, la guerra civil que se iba a desatar en ese país. Sin precedentes. Histórico. Intentan matar a Bolsonaro de puñalada. Duró 2018. Duró 2 meses en una clínica, en el 2 puñaladas en el hígado. Todavía sigue siendo paciente clínico de eso. Lo han operado muchas veces. Que eso es una puñalada en el hígado. El que sabe cómo se matan los puercos, sabe por el corazón o hígado. Intentan matar, recuerdo también al carajo, Dios mío, a Orbán, Polonia no, de Hungría. Sí. De Hungría. Y matan a este muchacho. Bolsonaro preso domiciliario, Álvaro Uribe preso domiciliario, Donald Trump con 3 expedientes que le armaron. Las gavetas de las braguetas de su mujer revisadas en su casa, en la casa. Las bragas, de los panties. A ver, las braguetas, las bragas. Ay, que estoy muy vaina. Sí, está muy español. Las bragas revisadas en la casa presidencial. Y como no, pero casi lo matan. Y matan a este muchacho ahora. ¿Qué queda, Alberto? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Para darle paso al señor Lara. ¿Sabes qué es lo que ha sucedido? Nosotros estamos también un poco disociados de la realidad. Nosotros no entendemos que hay ideologías políticas que forman delincuentes y hay ideologías políticas que la componen antisociales. Sociópatas son la mayoría de quienes componen esas ideologías y creemos desde alguna perspectiva y algunas corrientes ideológicas que también componen el espectro político que lo que nos divide en cuestiones conceptuales, enemigo a muerte, en términos personales y éticos, nos hace iguales. Digamos que un hombre de derecha, que tiende a ser un hombre más de postura más ética, más apegado a lo correcto, etcétera. Entonces tú crees que en el otro extremo tienes a otro que piensa distinto en muchas cuestiones estructurales y que también en aspectos morales él es igual a ti. El gran error que hemos cometido en Occidente respecto a la izquierda es que no hemos entendido que el sostenimiento moral de la izquierda es la antisociedad, es ser antisocial, es la apatía a lo que nos une. Y lamentablemente tú tienes como presidente de Colombia a un megalómano, loco, borrachón, que antes de todo eso... Guerrillero, ahora mismo que todo guerrillero. Lo que ha sido es un sepulcro blanqueado, que fue delincuente, que estuvo preso por delincuente, que secuestró. Bueno, por revolucionario. Que participó y desde el punto de vista como ideólogo de muchísimas diabluras en la década de los 80, incluyendo la toma de la embajada dominicana. Un 27 de febrero. Y todas esas cosas tú lo haces presidente de un país que tenía una tradición, excepto Samper quizás, el peor presidente que pudo haber tenido Colombia hasta la llegada de el saco de basura que hoy le preside, que es Gustavo Petro. Uno entiende que son personas que están apegadas a los mismos principios y que están comprometidos con la misma a la misma visión, y eso no es así. ¿Qué tú crees, Ariel? Que yo dije ayer que Colombia, lamentablemente, que es un pueblo que, hay que decirlo, le gusta mucha gente o no, Colombia pasó de ser el país más inseguro, de peor fama, bueno, con la guerra civil más larga de la historia en el continente americano, a ser un país que se podía visitar. El riesgo es que te quieras quedar. Esa campaña de turismo fue genial, recuerdo yo. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Pasó de ser un país donde tú tenías que trancarte a 3 de la tarde por toque de queda de los carteles o de las guerrillas o de los paramilitares, a ser un país que tú puedes hacer turismo. En el 2002, cuando llega Uribe al poder, Colombia recibía 40,000 visitantes al año, turistas extranjeros que iban a hacer turismo. Pasó al año 2018, que fue la primera vez que fui a Bogotá. Yo fui por primera vez a Colombia en el 2017, pero el guía Carlos se llama él nos dio una guía por la ciudad, nos contó cómo para ellos el modelo de desarrollo turístico dominicano era el modelo que ellos querían seguir, y cómo ellos habían pasado de esa cantidad de turistas a lo que estaban recibiendo
16 años después, que estaban recibiendo en ese momento cerca de 4 millones de turistas ya, y para ello era un escándalo. Pero oigan esto, una población de 30, 40, 50 millones de personas, De 50 millones de personas. recibiendo 4 millones es algo wow. Y aquí una población de 10 millones de personas recibiendo. Recibe 11. O sea, para que ustedes entiendan la proporcionalidad del dato que está dando Alberto, de que era un país tan grande, pero nadie lo quería visitar por el riesgo que había, que al día de hoy... Uribe es que implementa el plan de seguridad nacional, Sí. que es el que le devuelve a Colombia la seguridad en las carreteras, Claro. la seguridad en las grandes ciudades como Cali, como Cartagena, como Medellín, como Bogotá, que empieza entonces a replegarse toda esa delincuencia. No es que haya desaparecido. No, o sea, No, pero se fue a la ha bajado, montaña, ha bajado se fue demasiado. a Se la transformaron Amazonas. los cuerpos policiales, Sí. hubo un plan de transformación de verdad importante. Y Los Colombia, gringos le metieron y el billetes al Plan Colombia que la Colombia. gente, la Colombia que la gente conoce hoy es una Colombia que no se parece en nada a lo que era a principios de los 2000. Ujú. Tú ves que yo me suscribo a lo que ustedes están diciendo. Totalmente. Tú ves un ejemplo en el tiempo de Uribe, cuando Uribe llega, habían unos carteles que habían sustituido al cartel de Cali Sí. y al cartel de Medellín. de Medellín. Se Pero, dividieron. sí, pero este se hizo más fuerte, que fue el cartel Norte del Valle. El norte del Valle y los hermanos Rodrigo Orejuela, sí, señor. Sí, Sí. que de los hermanos Rodríguez Orejuela. Mataron un Trujillo, la gente no sabe eso. Claro. A un hermano de Trujillo lo Sí. mataron, ¿tú sabías eso? Sí. Ahorcado en una fiesta a un Ujú. hermano de Trujillo, Sí, que sospechaban que estaba... Que, chivateando la silla. sí, ese dato está. Poca gente sabe esa vaina. Sí. Bueno, en Eso- una fiesta lo llevaron, ven para acá, ven, y lo quebran allá, Ahí- no jodió con él. Ahí mismo lo quebran, por ahí sale el cartel Norte del Valle. Norte del Valle. Ahí lo compone Wilber Valera, Sí. el más asesino, alias Jabón. Bueno, de ahí es que sale el cartel de los sapos. También, esa es la La historia de analogía- Fresita y esa gente, sí. Fresita. Sí. Pero que ahí está un ejemplo, Juan Carlos Ramírez Sabadía, Chaval, Chupeta, sí. que es el hombre de la mil caras, que se hizo varias cirugías. ¿tú Cirugía, recuerdas? murió en una cirugía, creo que fue, ¿no fue? No, él está vivo y está suelto ya. Ah. Ese fue que le encontraron más Lo que de... tú estás mencionando es es un narcotraficante mexicano, creo que era el que es conocido. No, ese como- Amado Carrillo Ese fue. Amado Carrillo fue. El de el que México, quedó, el de Sabadía. tieso, Sí. el que quedó tieso en una operación. Claro, Sí, sí. pero el que yo digo es Juan Carlos Ramírez Abadía, Ajá. alias Chupeta. Ese fue que más acumuló dinero. Ese tipo tenía varias caletas, 40 millones, 50 millones. Fue a Brasil. Precisamente entonces el capo más fuerte de Brasil lo agarran en Colombia y a él lo agarran, Lo agarran en Brasil, en Brasil. y lo juntan a los dos. Entonces tratan de escaparse y tratan de secuestrar. Creo que al hijo de Color de Melo. No recuerdo el presidente en ese tiempo. Yo no sé si era Color de Melo. No era Si Color fue en de los Melo. 90, con los de Melo fue destituido por corrupto. Sí, el Luego primer llega- impeachment llega- se lo llega- hicieron a llega- él allá. Llega el presidente Cardoso, que gobierna Sí. hasta el 2002. Cardoso. De ahí llega la rata de Lula. Luego Sí. Dilma. Yo creo Luego que fue, Temer. yo creo que Luego fue- Bolsonaro. Sí. Y ahora la rata que volvió nuevamente. No, la rata que hay una coincidencia con lo que ustedes estaban hablando. Ustedes no han visto que todos los atentados han sido de parte de la izquierda. Eso iba a decir, son candidatos Coño, de qué derecha. coincidencia. Son todos candidatos de derecha a quien está matando. Sí, Piensen eso, son Sí. todos candidatos de derecha. Bolsonaro Pero derecha. en Ecuador mataron a Vicencio, que le advirtieron. Sí. No, mi chaleco es el pueblo y Dios. Toma chaleco, el pueblo y Dios explotado. Son de derecha. Le dieron él le iban a dar él tenía un vehículo blindado. Lo que pasa es que ese día coincidencialmente el vehículo tenía mantenimiento. Y lo ma- Fue lo que leí en la prensa ecuatoriana, dentro de todas las Pero versiones que circularon. Casal mencionaba ahorita Hungría. Pero, Víctor Orbán. pero ¿qué hay ahí en la izquierda? El Partido Obrero de Hungría. Sí. Desde los 1800 y pico haciendo maldad. E incluso el que lo dije ahora, Gruber, malísimo. Terrible, terrible. Y Tiene también caso de corrupción, tiene caso de muerte. O sea, en Hungría. Estamos hablando que atacaron. atacaron a Víctor al Orbán, de trataron de derecha. matarlo. Pero ahí volvemos al tema. Colombia, Ujú. ahora mismo, y hay que ser honesto, El error de Colombia- ambos bandos van a capitalizar esto. Bueno, sí, pero La derecha y la izquierda van a decir, me lo mató este, lo mataste tú. Señores, hubo gente que dijo que esto fue un atentado, Sí. que eso fue planificado, que eran balas de gomas. Bala de goma. ¿Tú te Sí, acuerdas que sí, eran sí. que rubber Sí, bullets? Eran balas de goma. Él se mató él mismo. Hubo gente que
El mismo día que lo matan, Gustavo Petro tenía un tuit que lo tuvo que borrar y poner otro. No, y habló en árabe. Que los Gustavo judíos... Petro siempre anda, coño, con un Macallan en la cabeza. Pero tú ves ahora. Comparte, Pero Pedro. tú viste el desafío que está haciendo con Nicolás Maduro a los Estados Unidos. ¿Él? Sí. ¿Qué dice? Petro. Oh, pero ellos tienen el carbón y Venezuela tiene el petróleo. Ellos son un frente. Oye, Gustavo Petro. Un hombre que estaba Ese tipo está buscando un llorando. conflicto feo. Un hombre Lo que que estaba pasa- llorando cuando Trump le aplicó los aranceles y le quitó No, la visa a los empresarios que al otro día. Lo que, Lo pasa, metían ahí. lo que pasa es que también, recuérdense que ustedes están bregando con un borracho. Sí. No le digas así. Él le Es, gusta... es un borracho. ¿Tú lo has visto? Yo sí. Muerto, en Panamá. muerto. En el Gaco Antiguo. Muerto. Un sexual. Muerto un humo siempre, cada vez que No, y que le habla. gusta maridalo también. Y en el último mes, sí, de que lo marida, pero no consta eso. Y en el último mes, de 10 discursos que ha dado, 7 Salió u muy- 8 han salió sido muy- prendidos en salió candela. muy feo. Sí. Sabroso. ¿Cuál es el problema? El problema sucede, y yo creo que está en un ensayo escrito por el intelectual venezolano Carlos Rangel, que se llama Del buen revolucionario al buen salvaje, que explica Bárbaro. esa esperanza del latinoamericano de que un gran salvador, un gran revolucionario va a acabar con todas las iniquidades, y explica desde los tiempos de la colonización hasta el día de hoy. Señores, el latinoamericano no se siente europeo. Todos los latinoamericanos. No le digas un argentino. Sangre europea, no. Los argentinos tienen una particularidad de que Argentina fue receptora durante la década de los 40, De los nazis 50, alemanes. 60, de mucha, Claro. de mucha inmigración Italiana, de los italiana. fascistas italianos, que decirlo. Y antes de eso, estamos hablando de los principios del siglo XX, final del XIX. Argentina recibió mucha migración europea de todas partes. Pero ciertamente en América Latina todos tenemos sangre europea. Lo que más somos es europeo. Entonces hemos creado como una especie de disociación de nuestra raíz y nos pensamos que somos originarios de esta tierra, que no lo somos. Y hemos buscado un divorcio bueno, tal vez los peruanos tengan más de americanos, o no de americanos, de ¿cómo se llama? De nativos, que lo que tenemos los dominicanos. Es No verdad. tenemos Aquí no hay absolutamente raza nada. originaria. No, es verdad. no. Aquí hay gente que tiene que Bueno, aparece en un grado No, no. 14. Hay que entender también que este fue el primer país de mestizaje, Alberto. Sí, o sea, este fue el primero que se empezó a mezclar. La discusión no es esa, ni es aquí una explicación de genética, sino un tema cultural de que hemos querido distanciarnos de la que es nuestra raíz auténtica, que es la europea. Y hemos querido, No diga eso. hemos querido definir a América. No es África. Que América se autogeneró. No, América es la consecuencia de la llegada de los europeos a ella. Mira, pero Por todos lados. Entonces, tú ves que de este lado del planeta hay un discurso como si fueran aquí a funcionar las cosas distintas que en otros sitios que han puesto en práctica la misma fórmula, ¿no? Tenemos viendo en América más de 70 años de intentar por todos los lados y por todas partes fórmulas alternativas. En ningún sitio se ha experimentado tanto con el socialismo y con las ideas de Es de izquierda verdad. que en América Latina, y siempre salen mal. Pero- Venezuela fracasó. México está ha ido ahí. mal. Cuba está ahí de ejemplo. Centroamérica experimentó durante Nicaragua, Urafica, Daniel Ortega. Brasil también ha tenido sus experimentos. O sea, nosotros tenemos estamos atados a creer que aquí Sí va a funcionar la vaina. eso va a funcionar, y eso es lo que lleva Porque a los somos pueblos diferentes. a creer, porque ahora sí es verdad, coño, que con Petro es que va a llegar. No, con Petro no va a llegar nada. Con Petro llegó a Colombia la regresión de todo el proceso que había vivido ese país de avance Sí, en señor. seguridad, Sí, señor. en transformación social, Inversión y extranjera, turismo. y en espacio perdido de las mafias terroristas y del narcotráfico. Que llegue este delincuente a transarse, a negociar y a darle espacio a toda esa gente y comprometer la seguridad y la tranquilidad de la vida de los colombianos. Y son tan canalla, muchos de ellos, que se resisten a aceptar que se equivocaron lo que votaron. No, como pasa en México con Morena, Sí. como pasa en Brasil con el PT, como pasa en Chile, coño, que es increíble que la candidata del Partido Comunista tenga un 26%. no, pero Janet Jara. Y decía Ronald Reagan, el comunismo funciona, el socialismo funciona en dos lugares. En el cielo
donde no lo necesitan y en el infierno donde ya lo tienen. Pero hay un tema, señores, que todo coincide. Y es bueno yo escucharlo a ustedes. Todo coincide. Primero estamos hablando los atentados contra los candidatos de derecha. Con posibilidades. Con posibilidades. Sí, porque no, reales. exacto. No es que estamos matando muertos, no. No. Al que está arriba, Sí, al que va a ganar. Al que está arriba. Pero tú sabes algo que me llama la atención, Alberto y Casal. Fíjense, el país más desestabilizado, ¿cuál es? Del hemisferio Haití. Totalmente. Allí no hay disputa ideológica. Bueno, eso no es un país. Pero eso. espérate, no hay. Pero ¿quiénes miran para allá? ¿Qué dice Nicolás Maduro? Mi amigo y mi hermano. Petro. ¿no? Y le tira vaina a República Y a Dominicana. nosotros también, Petro también nos tira Petro mierda, y España Lula da Silva Lula. también. Pero ¿por qué lo Haití, hacen? el país libertador de América. Tíralo ahí. Pero ¿por qué lo hacen? Esa es la pregunta que tienen que hacerse. Porque, mira, si hay algo que uno tiene que leer de estos tipos no salen de la nada, de gente muy inteligente, que está muy bien formada, Sí. que tienen No tienen Los laboratorio- mejores intelectuales. Tienen tienen información. laboratorio de estudio, análisis, de implementación de ideas ¿qué es lo que buscan? Básicamente conseguir lo que han logrado en gran medida. Una atomización extrema de la sociedad en múltiples direcciones. Ya no podemos apelar al trabajador. Al obrero, contra el empleador. ¿Cómo le llaman ellos? El proletariado. No, el proletario versus el obrero. No, el proletariado es la parte del obrero. del obrero, el otro. El amo y el El proletariado. amo, la vaina. Sí. Estos tipos. Mujer, hombre. Estos tipos lo que blanco, hacen, negro. Estos tipos lo que hacen es dividir la sociedad en múltiples flancos. ¿Por qué Haití? Sencillo. Porque Haití. La víctima. No. El Más negro. que víctima. No, te olvídate de esa vaina, que a ellos no le importa nada de esa mierda. ¿Por qué los chilenos llevaron y siguen llevando camiones y camiones de haitianos para Chile? ¿Porque quieren ayudar a los chilenos? Explotación. Tampoco. Porque quieren integrar a la sociedad un elemento subversivo. Mi diablo. Un ingrediente que genere división. Diablo. Por- Que eso es lo que está pasando ¿por en los qué? países europeos ahora mismo. ¿Por qué? Con ese tema. ¿Por qué? Diablo. ¿Por qué impulsar y darle fuerza al desorden en Haití? Brillante. Porque retener ese desorden en el foco colectivo justifica un discurso. El problema de Haití se Es la resuelve, justificación el de un- problema de Haití se resuelve igual que como se resolvió el dominicano en el 1930. Eso es que haya voluntad. Ay, coño. Voluntad. Eso que haya voluntad, pero el problema de Haití se resuelve igual que como se resolvió el desorden de los 1000 jefes de finca que habían aquí. Dijeron, aquí hay uno solo ahora y se acabó. Pero mira, Y a ese Ya, que no le tipo gusta. lo dejaron ahí hasta que organizó el patio y cuando ya no le funcionaba le partieron el culo. Igual, las mismas corrientes y los mismos intereses de poder geopolítico en el mundo han... Ustedes que estudian eso, si se miran... Igual que Noriega. Si se fijan- Igual Sí. que Gaddafi. Sí. Igual que Mubarak. Igual que Saddam Hussein. Todos esos, igual que Bashar al-Assad. Sí. Todos ellos responden a un interés. Igual que coño, el Reza, el de Irán antes. Ah, Shah. sí. El Shah. El Shah. Jimmy Carter fue que lo odió. Cuando tú no respondes a mis intereses, te exploto. Gaddafi era el niño Lo que mío. pasa es que Jimmy Carter pensó, porque también ese es el problema. Yo vi a un diplomático de Emiratos Árabes hablando y dijo, yo le voy a decir algo a ustedes y se lo voy a decir en inglés, dice él en el discurso en una conferencia de muchos países. Lo voy a decir en inglés, pudiera decirlo para que lo entiendan. traduzcan, pero yo lo voy a decir en inglés para que lo entiendan. No traten de explicarnos a nosotros cómo son los yihadistas, porque nosotros somos de donde ellos vienen. Diablo. Y ustedes, Tú no vas a adoctrinarlo. y ustedes en Europa tendrán más problemas de yihadismo que nosotros en nuestros países, porque como los conocemos, sí. En los Jordania, controlamos. explota. Arabia Saudí, te Nosotros explota. Yemen. los controlamos. vuela. Ustedes apelan a su sistema, a su Derecho buenismo, humano, a sus humanidad. reglas, y ellos pero- apelan, sabiendo que ustedes son así, ellos les explotan y ellos les abusan y ese será el problema que ustedes tendrán. mira. El mundo tendrá problemas con Europa porque el yihadismo vendrá de Europa, no de Medio Oriente. Y eso lo dijo ese tipo hace Diablo. 10 años. Pero mira, ahora vamos a agarrar todo eso que tú hablaste, que tienes razón,
No, que lo dijo él. No, pero son ideas no mías. porque uno lo sabe y uno lo estudia. Vamos a conectar eso con lo que estábamos hablando de la mirada de estos socialistas hacia Haití. Pero oye, ¿qué bomba va a detonar de ahí? El jefe del Comando Sur, Albi Olsin, el que sustituye a Laura Richardson, ¿qué dijo en la conferencia de seguridad del hemisferio? Está preocupado por el yihadismo en Haití. En Haití, y él dice... se estima que hay unas 5.000 mezquitas. 5.000. Claro. Y él dice una posible entrada de Rusia, de China y de Irán. Irán está metido hasta el tuétano. Ahí mismo al lado. ¿Quién da las armas? ¿Quién da las armas? ¿Quién lleva las municiones? ¿De dónde llegan? Eso está fuerte. ¿De dónde ¿Tú ves que él llegan? vino aquí? El asunto es que nosotros estamos concentrados quizás viendo por lo que conmociona del hecho la parte más inmediata de lo que ha pasado y no estamos viendo lo que lateralmente y lo que subrepticiamente tú pueda estar diciendo por un lado de manera lateral y subrepticiamente teniendo oculto qué es lo que está pasando. Por eso es que la gente de Donald Trump, la administración de Donald Trump está demasiado pendiente del tema. Exactamente. Y tiene que por estarlo. eso, claro. Y tenemos que estarlo todos. Él vino aquí. Nosotros habíamos hecho un programa, Casal y yo, hace tiempo ya. Y hablamos de las visitas. Sí. Que esto iba a generar una visita del jefe del Comando Sur. Eso no es casualidad. Pero tú sabes lo que pasó. Esa gente no va a visitar de qué. No, de que tirarse Bueno, una foto. Yo lo comenté contigo, creo que tú lo sabes. Aquí en el 2016 llegó un montón de gente de Qatar, empezaron a venir a República Dominicana, muchos cataríes, etcétera. Y lo de P. World, Y empezaron a llegar a República Dominicana y empezaron a empezar a organizar comunidades de islamistas en el país, islamistas, o no sé si que a veces me confundo el concepto político del religioso, de seguidores del Islam, para construirle mezquitas, etcétera. Y vino, porque eso lo conozco, porque tengo un amigo que es cercano a una de las principales mezquitas de aquí, reconocidas, seguidas y cuidadas por los servicios de seguridad de la República Dominicana a centímetros y a milímetros. Ay, coño. Estaban viniendo en grandes cantidades a la República Dominicana con la supuesta intención de organizar comunidades de creyentes y nuevos creyentes del Islam en el país, y los americanos vinieron y los servicios de inteligencia dominicanos y se reunieron con la comunidad que está organizada y le dijeron: ustedes ya sabemos quiénes son y nosotros no nos molesta que ustedes estén. Para que ustedes sigan estando, deben de entender que nosotros estamos dando seguimiento a lo que están viniendo con otras intenciones. Exacto. Y a esos que están viniendo con otras intenciones, nosotros no les vamos a dar el chance de que vengan aquí a hacer lo que han hecho en Trinidad y Tobago, lo que han hecho en Haití o lo que han hecho en Jamaica. Venezuela, en todos Lo que han lados. hecho en Venezuela. Aquí no va a pasar. Para que si a ustedes se le ocurre, y eso me lo dice un amigo que era parte de esa mezquita, que es un amigo que ya él no está tan activo en el Islam como en esos años, pero sí, y a ellos de manera disuasiva y muy convincente, los servicios de inteligencia de la República Dominicana le dijeron: ustedes pueden practicar su Islam, esto es un país donde se respeta la libertad de culto. Pero estamos aquí. Pero queremos que sepan que estamos aquí. Veas una película con Russell Crowe y Leonardo DiCaprio, se llama Body of Lies. Veas esa película, ¿has visto? No, esa no. Que lo mandan a Jordania y lo usan de Canadá, y la inteligencia de Medio Oriente. Sí. Saben hasta el momento que lo van a matar, Todo. lo dejan, hasta lo agarran. Todo. Te dejamos ahí para chequearte. Y tenemos todo ubicado. Body of Lies. Y como la inteligencia saudí, los príncipes. Es una de las más efectivas. La más efectiva del mundo, de la mejor efectiva. Eso no falla. Saben todo. Eso todo. no falla. Y ahí la misma que está creciendo en una mezquita, partido. Sí. Y no matan a llamar Khashoggi, coño, en una embajada. A tipo, no importa. ¿Eso te iba a decir? Le pellejado. Ellos no cogen esa. Diablo, qué muerte. No relajan. Sí, y en vivo. De ese hombre no se puede hablar. No. Ese hombre. Vamos a ¿Quién? pensar- Salman me parece brillante. Vamos a decir, No, mami, mi para papá. mí es brillante. Vamos a Porque llamar. el tipo tiene una mente grandísima. Pero tú no ves que todos los gigantes de la tecnología se tienen que reunir con él. Obligado. Y tú- Trump fue a pedirle permiso. Mira, ¿puedo darle a Irán? ¿Puedo atacarlo? ¿Puedo llegar a Irán? Es fuerte. Señor, ¿puedo darle? El príncipe, ¿Qué? Crown Prince. Que por eso yo siempre voy a defender la política de reconfiguración del mundo de Donald Trump.
¿Tú recuerdas cuando Donald Trump sale del poder? ¿Qué hizo Biden? Darle la espalda a Bin Salman. Sí, Y a Bin Salman. Estaba con los British. Y con los rusos. con los rusos. Sí, es verdad. Porque le hizo eso. Y Trump logró el acuerdo de Abraham, recuérdate. Sí. Que primera vez juntó Sí. A los Emiratos israelíes. Árabes Unidos, a los israelíes, los cataríes y los árabes, los saudíes, en un vuelo, se inició la línea de vuelo. Porque, señores, las diferencias son económicas. El que se cree que los cuartos resuelven todo. Los cuartos resuelven todo. Y en ese acuerdo le vendió 30 F-16 a 30 millones de dólares al Armada. ¿A cambio de qué? A pedirle permiso para incursionar en el tema. No me compre el petróleo. No te me metas con los chinos ni con los rusos. Venga un papá, dólares. Y esa gente, y hay que decirlo, del país más rico del mundo, Y no es de que China, de los países más ricos del mundo, pero bajo perfil. Con cuarto. con cuarto. Con cuarto que tú. El beneficio per cápita del ciudadano allá es una locura. Pero, ¿por qué no hay atentado terrorista allá? ¿Por qué no hay atentado terrorista en Jordania? No. ¿Por qué no hay atentado terrorista en Qatar o en Kuwait? Y Trump en ese tiempo le quita el mayor peligro, que era con San Soleimani. Con Soleimani. Era Soleimani. Se lo explotó el director de los Quds, el jefe de los Quds, la Guardia Revolucionaria. 20 ese era de el que enero quería- año 2000. Nada más quedó el anillo. Ay, no, Pero ciertamente, porque nos hemos ido lejos, volviendo a ¿Verdad? la Oye, que este tema, tú reconfiguración, sabes, Este es bueno, a la sí, reconfiguración política de lo que está pasando en América Latina y lo que se está configurando. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sencillo. La derecha es como el pana que está en una oficina solo, se tira sus peos y lo disfruta. La derecha no tiene tal vez la visión. La derecha está cambiando en eso y qué bueno que lo está haciendo. La visión que sí ha tenido la izquierda de la importancia no solamente de lo estratégico, sino también de lo estético y de la forma de hacer las cosas. Las narrativas morales y éticas de hoy en día, de lo que es correcto, de lo que está bien defender, ¿quién está alineado con esas cosas que se ven chulas, que atraen al joven, que son nice? ¿Quién las adoptó hace mucho La tiempo izquierda. y le hizo propia? Del movimiento hippie y La todo eso. cultura y la contracultura, ¿quién la encabeza y quién es que la motoriza? Y desde las academias, Sí, principalmente. desde las academias, porque eso no nace. Eso, hay que ir a Gramsci para entender dónde nace esto. Correcto. Sí. Eso no es normal. Eso son titán intelectuales. Esto se desarrolla en diferentes círculos intelectuales de Francia, que es donde todas las malas ideas del mundo han nacido. Y van a Alemania, seguir naciendo. Alemania, donde se desarrollan, y Estados Unidos, donde se expanden, porque tiene una capacidad de expansión. Ey, está enorme. fuerte eso de Francia. Pero es verdad. A mí como dice un amigo mío, Francia es hermosa. Lo único malo de Francia son los franceses. Pero No. ¿dónde nace el feminismo radical? ¿Y dónde nace la división ideológica? Ujú. En Francia, Sí. izquierda y derecha, los jacobinos, los jerónimos, nace ahí, precisamente. Y mira la paradoja de la vida, quien manda a guillotinar termina bajo el filo de la guillotina. Robespierre. Demasiado criminal. Coño, mano. Y la maldad. Pero lo tenía. que la gente que trata de beberse, ¿cuál es la pastilla que te aclara la mente a ti en Matrix, la roja? La de Red Pill. Red Pill, te voy a dar Red Sí, Pill. la de beberte la pastilla que te aclara la mente. Miren, el proceso de uno desaprender cómo te adoctrinan es doloroso, es difícil. Yo lo viví. Eso es duro. Yo salí de un sistema educativo que te hacía odiar el sistema educativo público de la República Dominicana. No educa a la gente, adoctrina. En los colegios depende cuál. Aquí la salvación son... La mayoría sí, a ser obreros. Aquí la mayoría de los colegios de élite, de los buenos, de los Obrero. caros, no adoctrinan tanto, pero en las escuelas tenemos laboratorios de adoctrinamiento, Sí. de formación de empleados, básicamente. Obrero. De obrero. Crea obrero. Es Ring, lo que- hora de es almuerzo. lo que- Ring, hora de salida. Es lo que tenemos nosotros aquí en las escuelas. Desde la época, yo salí de la escuela hace 26 años y salí del sistema público. Y cuando llegué a la universidad, cosa de la vida, entré a la UAS. ¿Qué pasaba en la UAS? Que la UAS, a pesar de ser un bastión del pensamiento ideológico de izquierda, también habían profesores que eran
muy contrario a eso y te invitaban a pensar. Yo tuve la suerte, por cosas aleatorias, que me tocaron algunos de esos profesores y empecé a desaprender. Es un proceso largo, es Es difícil. tortuoso. Y Que tus ya, creencias sean y ya tú inválidas. de desmontarte de las cosas que tú dabas como válidas y correctas, que las creías como un mantra religioso. Imagínate que tú renunciaras a la creencia en la que te criaron. Digamos, si eres cristiano, fuiste cristiano creyente, y dejar de creer en eso. Si es que tú quieres dejar de creer, te cuesta. Es difícil. Tú puedes pelearte con la religión, pero todavía tú sigues orando en la noche. Coño, en ya tengo la silencio. frase. Marco Tulio Cicerón. La historia es la mentira en la que todos acordamos ser la verdad. Oye, vaina. La historia es una mentira en la que todos nos sentamos. Mira, esto pasó así. Ok, esto pasó así. En la que todos acordamos que es la verdad. Entonces, en Latinoamérica, nosotros tenemos. Voy a poner el caso de República Dominicana. República Dominicana tiene en su altar de héroes a todos aquellos que buscaron la fórmula y el camino de encarrilarnos en una dictadura peor que la que vivimos en los 31 años de Sí, Trujillo. la verdad, el socialismo, sí, el comunismo, sí. y la verdad. En una Di la dictadura verdad. peor. Y está en la infamia de la mente y el imaginario de la mayoría del pueblo, que quien batalló contra eso para evitar que esto Es pasara el malvado. es el malvado. Balaguer. Que quienes cuentan, como te conté yo a ti, que ese canal está aquí en este edificio, en una entrevista con el director de ese canal, contaba un ex guerrillero de cómo ellos ametrallaron a unos campesinos en las montañas de Ocoa, porque estos se resistieron a darle lo que ellos pedían y porque ellos sospechaban que ellos Iban a delatar. iban a delatarle. Y él lo cuenta Como si nada, nada. como si Gente nada de inocente. nada. Igual Colombia. Como si nada de nada. Y anda por ahí el tipo todavía vivo, un guerrillero, un moreno, él, de esos que andaban en la montaña en los años de Balaguer. ¿Qué uno hace cuando tú te desmontas de la película que te venden y de la idea que te instalan en la cabeza de que no estás mejor porque a la izquierda se le ha impedido llegar a gobernar el país? Eso es mentira. En República Dominicana tenemos un sistema socialista instalado. No, muy instalado. Un sistema socialista instalado donde el 51% de la población recibe algún tipo de dádiva de parte del Estado, donde el gobierno, la mayor parte del dinero que le ingresa, lo gasta en porquerías. El mayor empleador público también. Un artículo escrito por el director de Diario Libre lo ilustra de una manera interesantísima. Yo no lo había visto de esa manera, él lo hace de manera brillante. Aquí, sin una estructura como en la antigua Unión Soviética o sin una estructura como en la de Rusia, tenemos un país que el Estado en la práctica es un Estado socialista donde una parte de la población financia el Estado con impuestos y esos impuestos el Estado lo utiliza de manera discrecional en dádivas, financiamientos, subsidios y 20,000 mierdas. Socialismo sin que se diga que hay socialismo. Y te dicen a ti entonces que el país no está mejor porque la izquierda no se le permitió llegar. Y mucha gente cree y defiende eso. Pero esa es la teoría de la gallina pelada de Stalin. Y esa es la historia de toda América Latina. Te vas a Honduras, te vas a Guatemala, te vas a México, te vas a Argentina, te vas a Chile. Toda la gente media entiende que están mal y es porque no ha habido suficiente izquierda, porque la izquierda no ha sido dejada Y cuando la izquierda gobernar gobierna, adecuadamente. es culpa de la derecha. Que no lo deja gobernar que le adecuadamente. impide, como Cuba, de que la izquierda ahí, pero es culpa de Estados Unidos, el imperialismo lo ha trancado. Sí. Es el discurso, cuando no funciona, la culpa es del otro. Oh, pero mira un ejemplo, esa teoría que yo te estoy diciendo, la teoría de la gallina pelada de Stalin. Quítale una pluma, desplúmala, que es el dolor más grande de una gallina. Una pluma Y y la le ves echa sacar, grano de maíz. y le echan y la verás comer de tu mano. Sí. Diablo, genial, Ariel. Pero yo creo ¿Es el socialismo? Yo creo que si nosotros queremos, yo honestamente veo lo que está pasando en República Dominicana y Casal se encojona cada vez que yo digo, cada día estamos más cerca de que aquí la izquierda llegue y gobierne como Dios en nos Chile. libre. Y creo, yo quiero que sí que pase, yo quiero que lleguen con el suficiente poder, que tengan el Bueno, si la izquierda Congreso, coge el país. que gobiernen, que vengan y cambien todo, como pasó en Honduras, que ahora están ellos echando una batalla
para ver si las elecciones que son, si no me equivoco, el año que viene, pueden ser unas elecciones transparentes. A ver si... A ver si pueden. El que era vicepresidente de la que hoy es presidenta se peleó con ella porque se dio cuenta que es una delincuente. Xiomara Castro, hay que decirlo. Sí. La mujer de Celaya, Sí. vamos a decirlo. Pero ¿quién es Zelaya? Zelaya fue el que intentó perpetuarse en el poder en el año 2009 y le partían el culo. Uno sale corriendo en pijama. En pijama, lo agarraron y lo montaron en un avión y lo mandaron ¿para dónde? Para Caracas, y de Caracas vino a República Dominicana. Y gracias a Dios, Zelaya esa vez no se pudo amarrar bien con China. Sí, Y se gracias pudo- a Dios. sí. Pues ahí va a tener un soporte. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que la gente debe de entender que los países no progresan necesariamente porque el Estado esté controlado por un grupo de personas que va a distribuir la riqueza que el país tiene. ¿De qué riqueza del diablo me habla tú a mí? El La Estado no riqueza- produce riqueza. Exactamente. El Estado no produce este país riqueza. exhibe hoy la duplicación de su PIB en 5 años, que es lo que ha pasado, que no es consecuencia del gobierno del PRM, me excusan. No. Eso es una cuestión que venía dándose y se ha dado de manera estructural. por Gracias a Dios que algo se ha puesto de las acuerdo. políticas que se han ido implementando han llevado a eso. Pero la riqueza que se puede hablar en la República Dominicana de tener empresarios milmillonarios como la familia Rainieri en el este, como la familia Bonetti en el sector industrial en la capital, como la familia García en la ciudad de Santiago, todo eso es posible. ¿Saben por qué? Porque toda esa gente ha tenido la posibilidad Sí, de que emprender y se crear. creen condiciones para ellos poder invertir y rentabilizar su inversión. Y el socialismo. Y esa es la riqueza de la que la gente cree que hay que repartir. No, dice un estudio, ¿no? Se llama la U de no sé qué, que dice que a la medida que los países empiezan a salir de la pobreza y empiezan a enriquecerse, las diferencias de ingreso entre los que más tienen y los que menos tienen es más grande, pero eso se va reduciendo en el tiempo a la medida que eso se va reparando en el tiempo. ¿Cuál es la trampa? Venderte la idea de que nuestros países, en la medida que van prosperando, Que el tú pobre, empiezas ser a pobre ver- es culpa del rico. te dicen de que no, en la República Dominicana el 90% de la riqueza está en manos del 3% de la población. Y qué bueno que es Pero eso así. está bien. Qué bueno que es así. Eh. Porque malo fuera que el 99% de la pobreza Estuviera- estuviera distribuido en el 100% de la población. Y para que usted vea cómo el socialismo nace desde su fundación, el marxismo, de la violencia, una frase más emblemática de Marx era: el último capitalista que ahorcaremos será aquel que nos vendió la soga. Sí. El último será aquel que nos vendió la soga. De ahí nace. Y también decía, Fire decía, ¿cómo tú distingues entre un comunista y un capitalista? El comunista es el que sigue a Marx, el que leyó a Marx. Y el capitalista es el que lo entendió, leyó y lo entendió. el que leyó lo entendió. Que mierda, esta vaina, no. Pero tú no ves que el mismo Noam Chomsky tuvo que reconocerlo en una conferencia. Correcto. Coño, bendito Y capitalismo. Trotsky también. Porque que todos no pueden ser igual como ellos plantean. Es que el Estado no se crea puede. riqueza. Es que eso, mira, yo lo primero que los valores que sostienen a Occidente se desprenden de ideas que vienen de Grecia, que vienen de lo que hoy es Israel, esa idea judeocristiana que básicamente sostienen muchas de las teorías que hoy que fundamentan la teoría y la discusión que ocupa gran parte del mundo. Pero si tú te vas a la Biblia no habla de iguales. No. Bárbaro. Cada quien, Cierto. coño, pero yo no soy un estudioso de la Biblia, pero cuando uno la lee, Bárbaro. coño, la Biblia le Y da lo el también cielo. se- Bueno, pero ama a tu prójimo, todos son. Coño, pero la Biblia le da el cielo al que se lo gana. Diablo, Para tú ganarte, Alberto. para tú Ey, está ganarte el duro paso eso al ahí. cielo, tienes que vivir una vida acorde a los fundamentos y los principios que allí están Si contenidos. fuéramos iguales, todos vamos al cielo igual. Entonces, no, tú tienes que vivir una vida acorde al plan de Dios. Y Dios, por vivir acorde a su plan, te va a premiar acompañándole en el cielo. Digo, palabras más. Y Dios palabras no le menos. dio a todo el mundo lo mismo. Lo único que tenemos igual, los seres humanos, son 24 horas al día. Lo que tú haces Dios con le ella, dio. pero ¿sabe tú hay uno que le- hace cojo, sabe- uno se come sabe esto, lo tú eres que- blanco, negro, sabe tú lo rubio. lo que Dios le dio al hombre y le dio a todos por igual? La libertad de decidir. Libre albedrío. Diablo. Ya no hay más nada que hablar. Todo el mundo igual. Ya no hay más nada que hablar. Todo el mundo igual. Cada quien hace con su libertad y con sus decisiones lo que quiera. Tú quieres, Y habrá consecuencias tú sobre quieres eso. someterte y ser esclavo. Tú tienes la libertad suficiente para entender
coño, que esclavizarte no está bien, pero hay gente que psicológicamente aceptan eso. Y es más conforme, mito a las cavernas. Yo prefiero estar aquí agarrado, pues yo no quiero salir para afuera. Es difícil, yo veo esas sombras de cosas que no sé lo que es. Prefiero estar aquí amarrado en este fueguito cálido. Si tú le preguntas a un niño en el vientre si quiere nacer, dice, no, yo estoy tranquilo aquí. Esto es lo que Mira, yo conozco. ¿Y por qué tú crees que Noam Chomsky se traga su palabra? Que lo acepta. Genial. Y dice, coño, por no decir maldito, dice bendito capitalismo. Noam Chomsky, ¿eh? Tú sabes que el hombre es la única especie que acepta sin rechistar la sumisión, ser sometido. Señores, yo tuve un perro, una perra que yo adoraba. Y esa perra vivió 11 años con nosotros. Vivió todo el tiempo en el apartamento que vivimos. Esa perra del diablo, de que veía una brecha capaz se iba. Se iba, ¿a dónde el diablo? O sea, había que salir a caerle atrás a la perra. A buscarla. Porque, ¿cuál es el entorno natural de cualquier animal? Libertad. La libertad. La libertad. Brillante. La libertad. El humano batalla por estar oprimido y preso. La conformidad. Ujú. La conformidad. Entonces nosotros no podemos... Que ese es el sistema inyectado. Exacto. a la Ese, educación. claro. Eso. Entonces- trabajo, seguridad, ahorra, esto, ¿Qué? lo otro. Bueno, Maslow tiene una pirámide interesantísima que habla de cómo el ser humano va persiguiendo cosas en la medida que va realizando cosas. Explica eso él en la teoría de la administración. Entonces, cuando tú te pones a ver que evidentemente todos no perseguimos lo mismo porque a todos no nos conforma lo mismo, es lo que a partir de lo que yo decía, de eso que le da Dios a todos por igual, que se llama la libertad de elegir y ser y hacer, hay personas que no quieren ser responsables de lo que son, de lo que hacen y de lo que serán. Eso es así. Bárbaro. Entonces prefieren, y está bien, es mejor, señor. Pues, El coño, imperialismo, cuando- el rico, el cuando empresario. otro elige por Siempre, ti, exactamente. cuando otro elige por ti, señores, y yo pudiera vivir mantenido, tú sabes lo chulo que tú llegas a tu casa, salí, qué sé yo, de una vuelta Y para tú el estás mejor. Y si apareciera un empresario que me quisiera declarar querido a mí, me paga un apartamento en el centro de la ciudad, yo me dejo enamorar y me Pero meto. ven acá. Coño, porque me quita de trabajar a las 5 de la mañana. Es más, me levanto es yo. más fácil. Es más Casarse. fácil. Es más ¿Tú fácil. te crees que es fácil pagar factura? Tú estás bien estos días. Yo porque estoy tu vehículo tiene un mecánico. llegando con el niño, volviéndome loco y dije, señor, es una prueba que tú estás Pero ¿por pasando". qué tú no andas en un vehículo? Porque tenerlo o no tenerlo depende de quién. De ti. Sí. Si tú tuvieras un empresario, un novio, Papi, toma. eso, rico, toma esa jipeta en lo que tú andas. Te voy a decir algo, mira, te voy a decir lo además, mejor del mundo. no sea Es indiscreto, así. pero para que tú veas lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo, mira, ¿qué dice ahí? Para que tú lo estás diciendo, ¿qué dice ahí? Mm. Si tengo que darle... Ujú. Le doy. ¡Ah! Mira, Y yo se lo doy, pero resuelva. mira, también en ese mismo tenor que estoy totalmente de acuerdo. Porque es que esa es la idea, inyectar Claro. a esa mentalidad. Mira, ¿tú sabes cómo fue que Singapur pudo cambiar? Que es un país establecido. Radicalidad, papá. Lo primero, oye, cómo rompen con ese paradigma socialista, porque eso era socialista. Eso era un pantano de anaconda. Literal. Una vaina, coño. Es el mejor ejemplo. Entonces cuando llega Lincoln G que dice, vean acá, vamos a hacer primero una reforma judicial, pero vamos a hacer una reforma económica. ¿Tú sabes lo que hace la reforma económica? Él habla de garantizar primero con la reforma judicial. Ahora la aplicó, eso sí, No. la aplicó. Todo lo que él puso en su proyecto Lo aplicó. lo aplicó al pie de la Lo letra. Y por eso funcionó. A 20 años ya Singapur era un país desarrollado No, claro. y de primer mundo. A 20 años. A 20 años. Entonces, ¿qué Estamos hizo? hablando del año 80. Claro, ¿qué hizo el tipo? Bueno, con la reforma judicial, aquí hay garantía jurídica para que vengan los inversionistas. Tú sabes que viene mucho inversionista y aquí lo tumban, un ejemplo en el país, Sí. cualquier gente lo tumba. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué hicieron esos inversionistas? Invirtieron porque vieron la cosa segura, vieron la ley estricta. ¿Qué pasa? Ellos agarraron, Lincoln G dijo, todos los jóvenes van a hacer mano de obra barata, pero cualificada. ¿En qué sentido? Son una mano de obra que trabajaban para esa empresa, pero ellos era cualificada porque estaban aprendiendo, no solo trabajando. Oye esto, Casal, no solo trabajando. Cuando él logre establecer esa mano de obra cualificada, que pase el tiempo. ¿Tú sabes qué hacía el gobierno? Ah, pero ven acá, tú aprendiste esto, el financiamiento. Claro, esa para gente. que siga.
Y esa empresa hoy que hay en Singapur, todas esas empresas que compiten con las empresas internacionales, Singapur es son la número gente uno de ahí. En nivel de vida, esperanza de vida, en libertad económica. Ahí es tan fuerte. En felicidad, en toda la vaina. En Singapur no hay problema de ningún tipo. No hay problema en ¿Pero ningún sabes qué hay en tipo. Singapur? Justicia igualitaria. Eso es lo que estábamos hablando. Al que se pasa, sea quien sea, Ahí te agarran un tabaquito. tú escupes y tú pagas una maldita Pero- multa y vas No, preso. me han contado amigos que han ido que hay una parte del aeropuerto de Singapur. Eso mismo lo tengo iba a decir. amigos Ah, de que tú llegas. Que tú llegas y te dicen, mira, aquí en este pedazo, esto es zona internacional por acuerdos que hay en todos Sí. los aeropuertos igual. Pero después que tú cruzas esa caja de ese tipo, que es el que te va a dar la entrada al país, ya eso es Singapur. Si tú traes algo de aquí, Déjalo aquí. déjalo aquí. Déjalo aquí. Déjalo aquí. Te ahorcan. Que aquí no hay problema. Ahora, si tú cruzaste de ahí con eso, es soga contigo. Soga. Ahorcaron un chino hace un año y Y algo. lo pelean los chinos ahorcados por marihuana. Mira, no se lo entregan a nadie. Y se dice, en 10 idiomas, la pedofilia se castiga con la muerte. Quien toque un menor, en 10 idiomas, el que dice que turismo sexual, vaina, con la muerte. Entonces, ese orden de ese país, que es un ejemplo de desarrollo, es el que critican los socialistas. Pero mira quiénes son los opresores, que aquí no se puede hacer nada, porque le conviene el libertinaje, el populismo. Claro, lo que No, cada que quien el- haga lo que dé el- su maldita gana. El desorden. Yo fui a Cuba en el Ellos lo capitalizan. yo fui a Cuba en el año 2010. Para lo único que tienen los cubanos libertad para beber romo. Hey. Date todos los humos. No beben más porque no hay con qué beber. Ya. Pero cuando yo fui, había más que ahora. Y lo que estoy contando lo viví caminando por las calles de La Habana. Me paré con unos amigos en una bodega de la zona donde, de ese casco donde están las oficinas gubernamentales, la telefónica de Cuba, etcétera. Y ahí hay un colmadito, lo que llamamos colmado aquí, que allá lo llaman de otra manera. Como bodega, vaina. Sí, ahí había un grupo de jóvenes bebiendo y ya estaban metidos en trago. Y ya tú sabes que donde quiera siempre los egos se exacerban. Y se arma un pleito. Lo primero que me sorprendió es que no sacaron ni cuchillo ni nada. En Cuba, en esa época, se peleaba a la pedra. El tipo agarró una piedra, un pedazo de cemento, lo partió en dos. Ahí estaba el Mao ya. Agarró sus dos callados. La dueña de la vaina tiene una alarma que con un botón lo enciende, que llama a una patrulla que la patrulla duró 1 minuto en llegar. Y cuando llegó la patrulla, todo el mundo a la pared. Sí. Todo el mundo Tranquilo. revisado. Y a los que estaban en pleito, son esos dos, lo agarraron, lo pecocean y lo montaron en la patrulla y preso y la fiesta sigue. En esa época de Cuba, estoy hablando de hace 15 años, evidentemente Cuba ha cambiado dramáticamente hoy en día. No es lo mismo. Es un país que tiene más crisis que la que había en ese momento. Sí. Pero ciertamente en esos países lo único que el Estado no se mete contigo es todo aquello que te destruya. Porque a medida que tú estés más dependiente del mismo Estado, eres un soldado más fácil. Lo necesitan. Le gusta el sistema parasitario. CLAP. La CLAP de Venezuela. La famosa CLAP. La CLAP de Venezuela. Que cosa que controlan los barrios. Claro. Comida gratis. Cuando yo fui a Cuba, nos dijeron, aquí en Cuba hay una ley que prohíbe la vagancia. Pero la vagancia es de 8 a 5. Entonces nadie sale, el que no tiene nada que hacer, está en su casa de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En esa época, repito, no sé hoy en día cómo sea. No, oye, maestría. A las 5 de la tarde están las calles nubladas de gente. Y otra cosa que me decían, aquí el orden se respeta. Decía, fácilmente te paras a mirar para arriba y tienes una fila detrás. Porque el cubano está acostumbrado a que donde quiera que va, hay una fila. Vas a coger la guagua, no es aquí de que un molote de gente, es una fila de personas. Organizado. La Cuba que, repito, yo conocí en el año 2010, que posiblemente sea muy distinta hoy, 15 años después. Pero ciertamente el socialismo lo que hace es sencillamente le mata al ser humano lo que esencialmente... La aspiración, la ambición y la creatividad. La creatividad. ¿Para qué yo voy a hacer algo mejor si todos somos iguales? Para el carajo. Eso es así. Cambio fuera, señores. Nos vemos luego, hermano.